Buenas, soy Doom. Bienvenidos a la Cueva de Draco. Voy a hacer la crítica de Kraven el Cazador. Esta peli del Spider-Verse de Sony, ¿eh? Centrado en su mayoría en villanos de este personaje. Eh, para mí, aparte de por mantener los derechos, que yo creo que es el principal y único aliciente de Sony, o sea, agarrar el personaje porque para mí es, si no el más importante casi en lo que es lo que mueve Spider-Man, de uno de los personajes que más cosas tiene alrededor, igual que Batman. Ya solo su universo ya vale, la verdad, tiene muchísimo tal. Pero claro, es que el problema también del universo cinematográfico Marvel es que fue cogiendo peso y al final tuvieron que pactar. Y el Spider-Verse ese pasa como esta de Kraven, o sea, tenemos un... No digo que no sean chulos, que son muy chulos los villanos de tanto Morbius como este, como muchísimos de los villanos. Otros son más del montón, pero hay villanos muy chulos de Spider-Man. Venom, por ejemplo. Al convertirnos en antihéroes, para mí pierden un poco su gracia, su carisma. O sea, para mí hay ciertos personajes que deben funcionar con su propia idiosincrasia. O sea, los que sean superhéroes son superhéroes, los que sean antihéroes son antihéroes y los villanos, villanos. A mí, por ejemplo, los antihéroes me encantan, pero es muy difícil mantener un equilibrio en este sentido. Por ejemplo, la saga del UCM se basa en héroes y es muy difícil en una peli como esta. El personaje de Kraven es chulo porque en el fondo, bueno, como lo pinta en la peli, es un personaje que protege la naturaleza, o sea, protege a los animales. O sea, en ese sentido te puedes identificar mucho, yo al menos. Si lo hace de una manera salvaje, que bueno, eso es lo que le hace de antihéroe, o sea, que le da igual hacer. A mí me encantan los antihéroes, ya lo he dicho. El Punisher, por ejemplo, es de mis personajes favoritos, porque a mí la verdad los superhéroes, por lo general, me parecen un poco rollo, o sea, un antihéroe en el fondo me parece más realista en ese sentido de lo que de personaje. Pero esta serie, esta película, para mí es otro, pues eso, otro intento huida hacia adelante de Sony, que para mí, no sé si es que no tenía un plan concreto o es que lo tenía a muy largo plazo, porque la verdad ha tenido bastantes pelis. Ha tenido las tres de Venom, la de Morbius, la de Madame Web y esta. Y prácticamente no ha interconectado el universo, que si dices, es un Spider-Verse, o sea, un universo compartido. Y prácticamente no está interconectado, que es lo importante. Eh, entonces, claro, para mí ese es el gran problema. O sea, la historia, por ejemplo, de Kraven en esta, es que, claro, por sí sola no te da mucho trasfondo. O sea, no tiene mucho interés porque quitando, bueno, que salen un par de villanos, así tal. Quizá de todas las pelis la de Madame Web era porque se acercaba un poco a lo que podría ser, por decirlo así, una precuela, o sea, de lo que podía haber sido luego este universo que para mí podría haber sido la primera, en vez de meterla ahí, para decir, bueno, están iniciando el universo, pero no veo interconexión. No veo interconexión entre las películas y yo creo que se cancelará. De hecho, ya se rumorea, o sea, que, bueno, de hecho, después del fracaso de la taquilla, ya, pues, Sony ha dicho que de momento pues, no es una cancelación definitiva, pero que, bueno, de momento no va a haber más pelis. Y para mí tiene lógica porque es que no parece que va a ningún lado, o sea, parece que simplemente, pues, es una ida hacia adelante y dentro de un par de años o tres, pues, sacar alguna otra cosa, porque ya sabemos que los derechos no vuelven si no haces pelis con los personajes y tal, y yo creo que es simplemente esto. O sea, porque lo veo, la verdad, un absurdo. Pero bueno, en fin. Darle like, suscribiros al canal y nada, espero que os haya gustado. Amigos draconianos y un saludo a todos.